Dios los bendiga a todos una vez más. Esto es Bendecidos para Bendecir. Yo soy Manuel Boglio y esto es la parte 5 de la serie Razones para Creer. Ya estamos terminando. Este es el último video en esta serie. Así que como siempre digo, si te perdiste alguno de los videos anteriores, voy a poner el link acá arribita y en la descripción de este video del playlist completo para que puedan ver todos los videos en esta serie. Y si te gusta este video, recuerda darle like, suscribe al canal si aún no has suscrito, dale a la campanita para que te enteres cada vez que sacamos un video nuevo y déjame saber lo que piensas en los comentarios, no solamente sobre este video, sobre esta serie, sino déjame saber qué a ustedes les gustaría escuchar de mí en el futuro. Y sin más preámbulo, entonces vamos a Razones para Creer en Dios, parte 5, la conclusión. Y en esta serie, o en este video debo decir, voy a tocar 4 puntos principales. Primeramente voy a resumir los argumentos que ya he presentado en los videos anteriores. Segundo, le voy a ofrecer algunos argumentos adicionales que, aunque no les dediqué videos específicos a ninguno de estos argumentos, vale la pena mencionarlo para que entiendan la idea, que tengan una idea un poquito más completa de cuántos argumentos, cuántas razones realmente existen para creer en Dios. Tercero, voy a discutir algunas objeciones comunes en contra de la existencia de Dios. Es decir, voy a ofrecerles razones para no creer en Dios que no he tocado en ninguno de los videos anteriores. Y por último, entonces voy a ofrecer algunos pensamientos finales. Habiendo dicho todo eso, vamos a comenzar entonces con los argumentos presentados hasta el momento. Y el primer argumento que les presenté fue el argumento cosmológico. Denle pausa al video y intentan pensar a ver si pueden recordar qué es lo que dice el argumento cosmológico. Recuerda, es bien importante, especialmente si te vas a dedicar a lo que es la apologética, la defensa de la fe, bien importante poder recordar estos argumentos, poder memorizarlos. Hay una razón por la cual la estructura de estos argumentos son tan simples y tan cortos, de forma deductiva, como han visto hasta el momento. Y esa razón es porque precisamente están diseñados para poder memorizarlos fácilmente y así poder traerlos a la memoria en cualquier momento de ser necesario. Así que el argumento cosmológico dice, primeramente, todo lo que comienza a existir tiene una causa. Número 2, el universo comenzó a existir. Número 3, el universo tiene una causa. Luego de eso, utilizamos a través del razonamiento abductivo, concluimos que la causa del universo es Dios. Eso es básicamente lo que nos dice el argumento cosmológico. El segundo argumento que les presenté fue el argumento moral. Una vez más, pausa el video para ver si puedes recordar qué es lo que nos dice el argumento moral. Y el argumento moral es bien efectivo, es uno de los argumentos más efectivos para hablar con alguien sobre la existencia de Dios, porque tiende a ser un argumento que evoca las emociones de las personas. Y también porque está centrado en ciertas experiencias comunes para básicamente todo ser humano. Y el argumento moral nos dice, número 1, que si Dios no existe, la moralidad objetiva tampoco existe. Número 2, la moralidad objetiva sí existe. Y por lo tanto, número 3, Dios existe. Y una de las cosas que hace de este argumento un argumento especial, además de lo que ya he mencionado hasta ahora, es el hecho de que este argumento nos presenta no solamente la existencia de un ser supremo o de un Dios, que es la fuente o el fundamento de la moralidad objetiva, sino que el argumento se puede utilizar, y muchas personas lo utilizan, para demostrar que podemos conocer ciertas cosas sobre este Dios, específicamente que esto es un Dios personal y que es un Dios bueno. Y a raíz de eso, este argumento también, como vamos a ver más adelante en este video, se puede utilizar para responder a ciertas objeciones que algunas personas traen en cuanto a la existencia de Dios. Así que este es un argumento muy, muy valioso. Y el tercer argumento que les he presentado hasta ahora es el argumento ontológico. Y yo les presenté varias versiones de este argumento, así que esto es un poquito más difícil recordar exactamente qué es lo que les presenté. Pero una vez más, pausen el video y traten de pensar qué es lo que significa esto. ¿Qué es un argumento ontológico? O por lo menos, ¿cuál es la meta? ¿Cuál es la meta ambiciosa de este argumento? Para ver si pueden recordar. Habiendo pensado un poquito entonces, el argumento ontológico básicamente lo que nos dice es que Dios por definición o por naturaleza tiene que existir. Déjenme saber en los comentarios, estoy bien curioso para saber cuántas personas lograron recordar cuánto de cada argumento. Déjenme saber, sean honestos, recordé tal argumento pero no recordé este, etcétera. Solamente por curiosidad mía, yo quisiera saber cuán efectivos han sido estos videos en algunas personas. Así que déjenme saber eso en los comentarios. Pero básicamente eso es el argumento
ontológico, y les presenté obviamente la versión de San Anselmo, si recuerdan, se lo puse de forma como él lo presenta y de manera deductiva. Luego les presenté mi versión del argumento, igualmente como yo lo presento y de forma deductiva. Uno de mis argumentos preferidos, a pesar de que en ese video realmente yo no fui tan riguroso en la defensa del argumento, porque honestamente yo siento que es un argumento que simplemente o tiene sentido o no tiene sentido para las personas. Y yo me he dado cuenta, ¿verdad? He podido ver por experiencia que por más que uno defienda el argumento, al final del día las personas o le tienen sentido o no le tienen sentido. Y al que les tiene sentido, para mí es uno de los mejores argumentos, pero para los que no, es simplemente un juego de palabras. Así que esos han sido los argumentos que he presentado hasta el momento. Vamos entonces con algunos argumentos adicionales, o mejor dicho, aunque yo estoy utilizando esa palabra, argumento, realmente la palabra que yo prefiero es simplemente razones. Les he estado ofreciendo razones para creer en Dios, obviamente en la forma de argumento. Y antes de presentar algunos adicionales, fíjate que en estos 3 argumentos nada más, de por sí existen otros argumentos que yo no he presentado en ninguno de estos videos. Por ejemplo, en el argumento cosmológico existen otras versiones adicionales a las que yo les presenté. Hay algunas versiones del argumento cosmológico, por ejemplo, que se enfocan en explicar o intentar explicar el por qué existe algo en vez de nada. Hay versiones que buscan intentar explicar cuál es el fundamento de nuestra existencia, es decir, qué es lo que sostiene la realidad en este momento. Y hay otras versiones del argumento también, pero todas están centradas en la cosmología, en la existencia del universo, de alguna forma u otra. Igualmente con el argumento moral, existen otras versiones que no les he presentado en el video que le dediqué a este argumento. A pesar de que el video dura como 2 horas, hay mucho más que se pudiera decir sobre este argumento. Por ejemplo, hay versiones del argumento moral que se enfocan no simplemente en la moralidad objetiva, como lo hicimos nosotros en este video, sino que se enfocan en ciertos aspectos de la moralidad, como lo que son nuestros valores o nuestros deberes morales. Y hay versiones también de este argumento que simplemente se enfocan en nuestra experiencia moral en general. Se dedican a intentar analizar y explicar todos los elementos que componen nuestra experiencia moral, y entonces buscan argumentar que esa experiencia moral refleja un mundo en el que existe Dios. Mejor refleja un mundo en donde existe Dios que un mundo en donde no existe Dios. En otras palabras, un mundo en donde Dios no existe no tiene la capacidad para explicar nuestra experiencia moral, mientras que un mundo en el que Dios sí existe, sí tiene la capacidad para explicar nuestra experiencia moral. Así que esos son simplemente algunos ejemplos adicionales de lo que es el argumento moral. Y por último, hay otras versiones del argumento ontológico, a pesar de que en ese video yo les presenté como 4 versiones, técnicamente 2 versiones principales, pero les presenté más de una forma de expresar esas 2 versiones. Pero hay versiones del argumento ontológico que son mucho más profundas, mucho más rigurosas, filosóficamente hablando, de lo que yo les presenté. Y de hecho, eso es una de las razones por las cuales yo opté por no irme por esas versiones, porque son demasiado complejas para mi preferencia, por decirlo así. Pero hay versiones del argumento ontológico, por ejemplo, que buscan demostrar que si tan siquiera es posible que Dios existe, pues necesariamente Dios tiene que existir. Hay versiones del argumento ontológico que buscan demostrar que la belleza, por ejemplo, apunta a la existencia de Dios. Las comparaciones entre mejor o peor, eso apunta a que existe una medida perfecta con la cual nosotros nos estamos comparando, la perfección. Hay versiones del argumento ontológico que buscan contemplar sobre lo que son posibles mundos y argumentan de que si es posible que Dios exista en algún mundo posible, pues necesariamente tiene que existir en todos los mundos posibles, incluyendo el mundo actual o el mundo real. Demasiado complejo para mi gusto. Honestamente son cosas que yo no entiendo o comprendo completamente, y eso es una de las razones por las cuales yo no presenté esas versiones en este video. Pero como pueden ver, existen muchas otras versiones, muchos otros argumentos relacionados a estos 3 argumentos principales que ya hemos discutido aquí. Pero adicional a ellos, existen otros argumentos adicionales, aparte de estos 3 argumentos, que pudiéramos discutir. Por ejemplo, está el argumento teleológico. Esto se considera uno de los argumentos clásicos para la existencia de Dios, junto al cosmológico, moral y ontológico. Y el argumento teleológico, y esa palabra teleológico, básicamente viene de la palabra telos, que significa diseño o más bien propósito. Y el argumento teleológico lo que busca demostrar es que el universo, o más bien el diseño del universo, requiere un diseñador. Y la forma que lo escribí ahí es una versión sumamente simplificada del argumento. Hay versiones que sí dicen eso,
Pero realmente el argumento teleológico no está simplemente diciendo, wow, mira qué impresionante es el universo, esto tuvo que haber sido creado. Eso es simplemente una sobresimplificación de lo que realmente nos dice el argumento teleológico. Honestamente, aún esa versión simplificada para mí es algo válido. Yo creo que todos nosotros podemos mirar el universo, observar el universo o el diseño del ser humano y darnos cuenta y salir impresionados con cuán increíble es el universo, cuán complejo es. Y cuando hacemos esa observación, muchos de nosotros sentimos naturalmente una parte de nosotros que nos dice, wow, esto no pudo haber surgido de forma sin diseño, sin ningún diseñador detrás de todo esto. Esto no pudo haber ocurrido simplemente por una explosión. Hay algo detrás de eso, pero eso realmente no es lo que el argumento nos está diciendo, sino que hay versiones de este argumento que son bien rigurosas científicamente hablando. Y lo que buscan demostrar es que en el universo existen ciertas constantes en los valores del universo, que si tú cambias alguno de estos constantes por una fracción de una fracción, el universo ni tan siquiera existiría, mucho menos la vida existiría. Y esta versión del argumento busca demostrar que ese tipo de precisión que existe en el universo entero no es algo que pudiera ocurrir de forma natural, sino que eso apunta a que hay una intención detrás del origen del universo. Así que eso es simplemente una manera resumida de lo que diría o argumentaría el argumento teleológico. Otro argumento adicional a esto sería el argumento en base de milagros, que básicamente lo que nos dice es que los milagros reflejan un mundo en el que Dios existe. Y aquí obviamente no es simplemente el hecho de que las personas dicen haber experimentado milagros, pues vamos a creerle y decir Dios existe. No es eso, aunque de nuevo eso es una forma de hacerlo, es una forma de argumentar en base de los milagros hacia la existencia de Dios. Por ejemplo, tú podrías decir que en un mundo en donde existe un Dios personal, se esperaría que existan personas que dicen haber experimentado milagros. Y eso es exactamente lo que tenemos. Hay muchas personas que dicen haber experimentado milagros. Eso tiene más sentido en un mundo en el que Dios existe que en un mundo en el que no existe. Eso es una forma de hacerlo, pero una mejor forma, debo decir, de presentar este argumento es acudir a historias sobre milagros que han sido documentadas y evidenciadas. Y sí las hay. Las personas a veces creen que no existen historias de milagros que realmente tienen evidencia concreta, pero sí los hay. Hay personas, hay organizaciones en este momento que se dedican a estudiar y a documentar y a evidenciar las historias de milagros. Y hay historias de milagros que han sido documentadas en la literatura médica, científica. Hay científicos y doctores no creyentes que afirman, sí, esto fue un milagro. Así que hay ciertos eventos milagrosos que parecen ser milagrosos que sí cuentan con la documentación y la evidencia. Y en base de esos eventos se pudiera argumentar de que vivimos en un mundo en el que este tipo de cosas ocurre. Es decir, vivimos en un mundo en el que existe un Dios, que es la única forma en que este tipo de eventos sería posible. Así que esto es simplemente una forma de argumentar en base de los milagros que vivimos en un mundo en el que Dios existe. No vivimos en un mundo naturalista. Otro argumento adicional a esto es la evidencia histórica para la resurrección de Cristo. Y la razón por la cual yo no creé un video dedicado a este argumento es porque esto es algo que yo quisiera convertir en una serie más adelante. Quizás haga otra serie de razones para creer en Jesús o razones para creer en la resurrección. Y ahí pues sí voy a presentar la evidencia completa que pueda explicar o demostrar. Y demostrar que la resurrección de Cristo es algo que está sustentado o fundamentado en evidencia histórica. Pero básicamente este argumento lo que nos diría es que la resurrección es un evento que probablemente sí ocurrió. Tenemos evidencia de que sí ocurrió. Si Jesús realmente resucitó, pues entonces eso apunta a que vivimos en un mundo en el que Dios existe, porque un evento como ese no podría ocurrir sin Dios. Y no solamente eso, en el contexto religioso en el que ocurrió la resurrección de Cristo apunta a que de verdad fue Dios el que lo resucitó. Y por último, tenemos entonces testimonios de Dios. Es decir, tantas personas, miles y millones de personas históricamente y en la actualidad,
que alegan conocer a Dios, que alegan creer en Dios, que alegan tener experiencias con Dios, no solamente milagrosas, sino literalmente una relación personal con Dios. Tenemos el fruto de creer en Dios en muchas personas. Por ejemplo, mi vida, la vida de muchas personas, cómo han sido transformadas por su relación con Dios, etc. Así que tenemos tantos testimonios que honestamente tendríamos que ser, no sé si ignorante es la palabra o arrogante, en decir que la gran mayoría de las personas que han existido históricamente y la gran mayoría de las personas que existen hoy día, todas o están equivocadas o están mintiendo. Sino que lo único que sabemos la verdad, lo único que somos racionales, somos los ateos. Eso es algo como que sumamente arrogante atreverse a decir. No estoy diciendo que simplemente porque la mayoría cree algo, eso es cierto. Simplemente estoy diciendo que si estamos hablando de razones para creer, una razón para creer, la que podemos añadir a esta lista de razones, es el hecho de que tantas personas alegan haber tenido experiencias con este Dios. Así que esto no es algo, en otras palabras, que podemos simplemente descartar, sino que tenemos que evaluar esas experiencias, esas alegaciones, según las recibimos. Así que cuando tomamos todos estos argumentos o razones en cuenta, y adicional a esto, no lo puse aquí en la lista, pero pudiéramos también evaluar la evidencia que tenemos sobre lo que es la veracidad de la Biblia. ¿Qué evidencia nosotros tenemos que nos demuestra o que nos indica que la Biblia, o por lo menos los evangelios, son verdad o no? Y quizás eso sería una forma de demostrar que si la Biblia es confiable y la Biblia habla sobre Dios, pues entonces quizás eso es otra razón para creer en Dios. Pero independientemente de eso, tenemos estos argumentos, tenemos estas razones para creer en Dios. Pues entonces, con todo esto, tomando todo esto en cuenta, yo creo que la única conclusión lógica en base de todas estas razones es decir, sí, hay razones válidas para creer en Dios. Fíjate que, como mínimo, lo que estoy diciendo aquí es que el ateo o el no creyente, el incrédulo, no puede simplemente decir que el cristiano o el creyente, el teísta, el que cree en Dios puramente por ignorancia. Como mínimo, yo creo que todos pudiéramos estar de acuerdo, tomando todo esto en consideración, que aunque la fe es un acto es una decisión, es algo por voluntad propia, etc., no depende de la evidencia, eso sí es cierto. Pero yo creo que todos pudiéramos estar de acuerdo que la fe no es simplemente ignorante, que la fe no está fundamentada o sustentada o evidenciada de alguna forma u otra. No podemos, a la luz de todo esto, simplemente decir que el creyente cree en Dios simplemente porque es ignorante o porque no conoce la realidad. Como mínimo, el no creyente puede mirar estos argumentos y decir, ok, entiendo las razones, es verdad. Tienes razones, si tú estás de acuerdo con estos argumentos, pues entonces tienes razones justificadas para creer en Dios. A mí no me convence. Estos argumentos no me convencen a mí. Yo no creo en Dios, pero tu fe no es simplemente pura ignorancia, sino que tiene sus razones. Y eso es el punto de todo esto que he intentado demostrar en estos videos. Es el hecho de que hay razones para creer en Dios. Que esas razones no convenzan a todo el mundo, muy bien, pero no podemos decir que no hay razones, que no hay evidencia de ningún tipo de que Dios existe. Sí lo hay, y el que toma todo esto en cuenta puede llegar como mínimo a la conclusión de que es razonable creer en Dios. Habiendo dicho todo eso, entonces vamos a algunas objeciones comunes que existen en contra de la existencia de Dios. Así que ya dimos algunas razones para creer en Dios. ¿Qué razones hay para no creer en Dios? Y estas son objeciones, como mencioné al inicio de este video, que no incluí en los videos anteriores, pero que vale la pena analizar o discutir o presentar. Y la primera objeción común en contra de la existencia de Dios es el problema del mal. El problema del mal yo diría que es posiblemente la razón número uno por la cual muchas personas no creen en Dios, o por la cual muchas personas pierden su fe en Dios. Este problema no es algo exclusivamente para el no creyente. Al contrario, yo diría que este problema es más difícil para el creyente que para el no creyente. Porque el creyente, cuando nosotros lidiamos, o el ser humano en general, seas creyente o no, cuando lidiamos o nos encontramos con ciertas aflicciones, ciertas atribulaciones, el dolor, el sufrimiento, la enfermedad, todos los males del mundo, yo creo que es normal preguntarnos ¿por qué? Así que el problema del mal, básicamente la pregunta que nos hace es ¿cómo es posible que un Dios de amor permita el mal? Inicialmente yo traté de responder a esta pregunta y aclarar el problema del mal de una manera bien profunda y bien rigurosa. Hay una versión de este video en algún lugar
que dura como 2 horas, en donde yo toqué todos los puntos que pude tocar en cuanto al problema del mal, analizarlo de toda dirección para poder demostrar que realmente hay respuestas válidas a este problema. Pero después me di cuenta que un video así de largo que se dedica solamente a una objeción, pues se perdería el mensaje o el propósito de este video. Y eso no es el fin de este video, así que quizás en otra ocasión pueda tocar el problema del mal de manera más profunda, pero por ahora yo simplemente decidí hacer ciertas observaciones sobre este problema y esperar que eso sea suficiente como para ver que el problema del mal realmente no es tan grande como inicialmente parece ser. Y la primera observación es el hecho de que, si se fijan, la pregunta ¿cómo es posible que un Dios de amor permita el mal? Parece estar asumiendo que hay una contradicción entre la existencia de Dios y la existencia del mal. Parece estar diciendo o asumiendo que Dios y el mal son incompatibles. Solamente uno puede existir, no los dos. Pero cuando alguien dice esto, yo creo que es válido preguntarnos, ¿realmente son incompatibles? ¿Realmente existe una contradicción entre la existencia de Dios y la existencia del mal? Y si la respuesta es sí, entonces ¿en dónde está? ¿En dónde exactamente está la supuesta incompatibilidad entre Dios y el mal? Porque no es evidente inicialmente. Con ver la pregunta nada más, no es claro en dónde existe esa contradicción. Más bien, lo que hacen estas preguntas, específicamente con la intención de demostrar que Dios no existe, parecen simplemente estar asumiendo que cuando nosotros escuchamos esta pregunta o pensamos en el problema del mal, todos podemos aceptar de que Dios y el mal son incompatibles. Pero ¿realmente eso es así? Yo diría que no. ¿En dónde está la incompatibilidad exactamente? Pues algunos dirán, pues está en el hecho de que Dios es un Dios de amor. Y si se fijan, este problema es algo que va dirigido específicamente a una versión de Dios, es decir, el Dios de la Biblia o el Dios del cristianismo. No es un argumento que se pueda utilizar para la existencia de Dios en general, sino que está diseñado para atacar ciertas versiones o ciertos conceptos específicos de Dios, y específicamente el concepto cristiano. Así que lo vamos a contestar dentro de ese contexto. Las personas entonces dicen, es el hecho de que Dios es amor, Él es bueno, Él es perfectamente bueno, y un Dios de amor no permitiría que el objeto de su amor, es decir, la humanidad o el universo, sufra de la manera que sufre. Un Dios de amor no permitiría la existencia del mal. Básicamente eso es lo que las personas quieren decir, pero una vez más tenemos que preguntarnos si eso realmente es cierto. ¿Es cierto que el amor necesariamente erradica el mal? ¿Es cierto que si una persona como Dios, un ser como Dios, ama o es bueno, no permitiría la existencia del mal? ¿O no es posible que Dios pueda tener o que puedan existir razones suficientes para permitir el mal? ¿No es posible esto? ¿No es posible que existan razones suficientes para permitir el mal? Yo diría que sí. Yo diría que esto sí es posible. Y lo podemos ver en nuestra vida diaria. Por ejemplo, lo que es un dentista o la medicina en general, etc. A nadie le gusta ir al dentista, a nadie le gusta ir al doctor, a nadie le gusta beber medicina, ponerse vacuna, etc. Todo esto son procesos temporalmente dolorosos. Y la pregunta es, un padre que lleva a su hijo o a su hija al dentista sabiendo que es incómodo, sabiendo que es difícil, sabiendo que no es agradable, sabiendo que va a producir cierto dolor o sufrimiento o mal temporero en ese niño o niña, ¿es malo? ¿No ama a su hijo porque lo está llevando al dentista? Yo creo que todos podemos entender que eso no es así. Todos podemos entender que los beneficios de la medicina, el dentista, etc., son tal que justifican el mal temporero. Es decir, los beneficios de ir a un doctor o tomar medicina o ir a un dentista justifican el sufrimiento temporero que uno padece cuando va al dentista, al doctor, bebe medicina, etc. Así que esto es simplemente un ejemplo sencillo que nos demuestra que en ocasiones el bien justifica el mal. En ocasiones, no estoy diciendo que el fin justifica los medios, esos temas, eso no es lo que estamos hablando aquí. Lo que estoy diciendo es que el mero hecho de que existe el mal no es evidencia de que no existe el bien, no es evidencia de que Dios o la persona que sea no ama, porque en ocasiones hay razones suficientes que justifican el permitir el mal. Y yo creo que podemos decir lo mismo sobre Dios. Es posible que Dios tenga razones suficientes para permitir el mal. ¿Cuáles son esas razones? Eso no es relevante. Es relevante para nosotros como seres humanos, como creyentes,
La pregunta del problema del mal es una pregunta real, es un problema real, es un problema que amerita discusión y análisis y reflexión. No estoy diciendo que no importa cuáles son las razones que Dios tiene para permitir el mal, pero si estamos intentando utilizar el argumento para demostrar que Dios no existe, pues entonces no es necesario conocer las razones. Lo único que tenemos que reconocer es que es posible que Dios tenga razones suficientes para permitir el mal. Si eso por lo menos es posible, pues entonces el problema del mal desaparece. Para que una persona se atreva a decir que la existencia del mal demuestra que Dios no existe, esta persona básicamente tiene que tener omnisciencia, tiene que conocer todo básicamente a tal punto de que esta persona ha analizado todo ya, sabe todo lo que existe en el mundo, etcétera, y las razones y demás, y ha concluido de que no hay razón. No existe razón suficiente como para permitir el mal, que la única posible explicación para la existencia del mal es que Dios no exista. Y yo creo que todos podemos estar de acuerdo que eso es algo imposible. Ninguno de nosotros somos omniscientes para hacer tal afirmación. Así que si tan siquiera es posible que Dios tenga razones suficientes como para permitir el mal, entonces no existe tal cosa como el problema del mal, por lo menos no en cuanto a la existencia de Dios. Es un problema para el cristianismo, por ejemplo. Nosotros tenemos que poder explicar qué razones quizás Dios pueda tener para permitir el mal. A nivel personal, nosotros queremos saber cuáles son esas razones. Pero a nivel intelectual, que es lo que estamos discutiendo aquí, en cuanto a la existencia de Dios, realmente no hay problema. No hay un problema lógico, no hay una incompatibilidad real entre la existencia de Dios y la existencia del mal si permitimos la posibilidad de que Dios tenga razones suficientes para permitir la existencia del mal. Ahora, adicional a eso, fíjate que el problema del mal asume una moralidad objetiva. ¿Por qué? Porque asume la existencia del mal. Fíjate que el problema del mal básicamente está diciendo que existe tal cosa como el mal. Es decir, el sufrimiento, el dolor, eso es malo. El abuso, la maldad en el mundo, el robar, el asesinar, el oprimir, la esclavitud, el racismo, todas estas cosas son malas. Y el problema del mal básicamente nos está preguntando por qué Dios permite esas cosas. Pero fíjate que ya nosotros hemos discutido aquí en el argumento moral que una moralidad objetiva no puede existir sin Dios. Así que el problema del mal requiere que Dios exista para que exista un problema. El problema del mal entonces no puede ser usado o utilizado para demostrar que Dios no existe, porque primeramente tiene que asumir que el mal existe. Y la existencia del mal no es posible ni tan siquiera si Dios no existe. Así que eso vemos que el argumento de por sí parte de una premisa problemática y por esa razón el argumento, aunque es un problema real a nivel personal, especialmente a nivel emocional, no es un problema que se pueda utilizar para demostrar que Dios no existe. Al contrario, la existencia del mal, objetivamente hablando, es evidencia de que tiene que existir un Dios, porque sin eso no habría ni bien ni mal. La segunda objeción entonces en cuanto a lo que es la existencia de Dios es la supuesta incoherencia de Dios. Y básicamente lo que nos dice esta objeción es que el concepto de Dios es incoherente. Es decir, Dios tiene ciertos atributos esenciales que son o contradictorios entre ellos o simplemente son incoherentes. Y por lo tanto, el concepto de Dios es incoherente y por lo tanto, una vez más, Dios no es algo o alguien que puede existir. Por ejemplo, el amor y la justicia. Las personas que presentan este argumento o esta objeción nos dicen que el amor requiere perdón o misericordia, mientras que la justicia es algo que requiere castigo. Y aquí vamos pensando específicamente en el asunto de lo que es el pecado. Así que en cuanto al pecado o el mal del mundo, etc., el amor de Dios requiere que Él tenga misericordia y nos perdone, mientras que la justicia requiere castigo. No se pueden hacer las dos cosas a la misma vez. Si yo perdono a alguien, no estoy siendo justo. Y si soy justo, lo castigo, no estoy siendo entonces amoroso o misericordioso. No estoy perdonando. Estos dos atributos entonces, según estas personas, son contradictorios y por lo tanto Dios no puede existir porque Él es amor y Él es justo, etc. Y fíjate, por lo menos, una vez más, esto va dirigido a un concepto específico de Dios, especialmente lo que es el Dios de la Biblia o el Dios del cristianismo. Y el cristianismo tiene una solución bien simple y bien elegante a este problema. Y esa solución se encuentra en Jesús. En Jesús es que el amor de Dios y su justicia se expresan o se manifiestan de manera perfecta. En el acto de la crucifixión o la muerte y la resurrección de Cristo, Dios derrama su justicia sobre la figura de Jesús,
mientras que derrama su perdón y su misericordia, su amor sobre la humanidad. Así que Dios a través de Jesús expresa perfectamente el amor en el sentido de que nos ofrece a nosotros perdón, pero el pecado sigue siendo castigado por medio de Jesús. Jesús recibe el castigo en nuestro lugar. Así que una vez más, Dios derrama su justicia sobre Jesús, mientras que derrama su amor o su misericordia, su perdón sobre lo que es la humanidad. Así que en la figura de Jesús realmente se elimina todo problema, todo supuesto problema entre lo que es el amor y la justicia. Además de eso, yo honestamente no veo que esto es un problema real. Yo no veo ninguna contradicción decir que Dios ama y es justo a la misma vez. Dios puede amar en ciertos contextos y ser justo en otros contextos. Nosotros no tenemos que hacer todo a la misma vez. Así que si el amor y la justicia fuesen contradictorios en Dios, significaría que son contradictorios en general. Nadie puede amar y ser justo a la misma vez. Y yo creo que eso es un poquito absurdo. Pero es raro escuchar este tipo de objeción. El ejemplo común que las personas ofrecen en cuanto a la incoherencia de Dios es la omnipotencia. Y usualmente lo expresan de la siguiente manera. Esta pregunta seguramente todos la han escuchado en algún momento dado. Y la pregunta básicamente dice, ¿Dios puede crear una piedra tan pesada que ni Él mismo pueda levantar? Usualmente este es el ejemplo clásico para demostrar que el concepto de Dios es incoherente. Dios puede crear una piedra tan pesada que ni Él mismo pueda levantar. Fíjate que si respondemos que sí, quiere decir que Dios no puede levantar la piedra. Y si decimos que no, pues estamos diciendo que Dios no puede crear la piedra. Sea como sea, estamos diciendo que Dios no puede ser omnipotente. No es omnipotente si crea la piedra, porque entonces hay algo que no puede hacer, que es levantar la piedra. Y no es omnipotente si no puede crear la piedra, porque de nuevo hay algo que no puede hacer, es decir, crear la piedra. Así que esto es un ejemplo que parece demostrar que la omnipotencia es un atributo incoherente. Y la omnipotencia es un atributo esencial de Dios. Así que, ¿qué hacemos con este tipo de objeción entonces? La objeción o la pregunta parece ser bastante problemática. Pero si analizamos un poquito el concepto de omnipotencia, nos damos cuenta que realmente la pregunta no es tan difícil como parece ser inicialmente. Y es que el concepto de omnipotencia las personas lo definen de manera errónea. La omnipotencia no significa que Dios pueda hacerlo todo. Eso no es lo que significa realmente la omnipotencia. Hay muchas cosas que Dios no puede hacer, pero sigue siendo omnipotente. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Dios no puede dejar de ser Dios. Dios no puede simplemente dejar de ser Dios. Él es Dios. Así que eso es un ejemplo de algo que Él no puede hacer. Quiere decir que como Él no puede dejar de ser Dios, Él no es omnipotente. Eso es como decir, que es lo que la pregunta está haciendo, si Dios no puede dejar de ser omnipotente, pues no es omnipotente. Fíjate qué contradicción es eso. Y eso es exactamente lo que la pregunta está pidiendo. La pregunta está exigiendo de que Dios, para poder demostrar que Él es omnipotente, que deje de ser omnipotente, que crea una piedra que no puede levantar. Así que demuestra su omnipotencia dejando de ser omnipotente. Eso es un concepto completamente incoherente. Así que no es correcto decir que la omnipotencia significa literalmente que Dios puede hacerlo todo. Hay ciertas cosas según su propia naturaleza que Él no puede hacer, pero Él sigue siendo omnipotente. Y eso me lleva al segundo punto, y es el hecho de que la omnipotencia no incluye conceptos incoherentes como este. Por ejemplo, Dios no puede crear un soltero casado. Dios no puede crear un círculo cuadrado. Pero porque Dios no puede hacer cosas completamente incoherentes como esta, ¿quiere decir que Él no es omnipotente? Yo diría que no. Claramente eso es algo sin sentido y eso es exactamente lo que la pregunta está intentando presentar. La pregunta como tal, aunque parece tener sentido inicialmente, si entendemos el significado de omnipotencia, nos damos cuenta que realmente lo que está pidiendo es una completa incoherencia. Y entonces está alegando que porque Dios no puede hacer cosas incoherentes o contradictorias, pues entonces Dios no es omnipotente. Eso para mí no es un buen argumento. El hecho de que Dios no pueda crear un soltero casado no significa que no es omnipotente. Lo que significa es que el soltero tiene una definición. Un soltero no puede ser casado, por definición. Un círculo, por definición, no puede ser cuadrado. Y Dios, por definición, es omnipotente, por lo tanto no puede dejar de ser omnipotente, o no puede ser omnipotente y no a la misma vez. Así que la pregunta realmente no está diciendo nada. La pregunta no tiene sentido. Realmente es una pregunta sin ningún tipo de coherencia
de por sí, que es lo que está tratando de argumentar en cuanto a la existencia de Dios. Pero digamos por efectos de argumento que eso sí es lo que significa la palabra omnipotencia. Digamos simplemente para efectos de argumento de que la omnipotencia sí significa el poder hacerlo todo, literalmente. Vamos a asumir entonces esa definición extrema y yo diría errada de omnipotencia, porque muchas personas piensan así. Muchas personas no están dispuestas a aceptar la definición de omnipotencia que yo acabo de describir. Cuando tú le dices a alguien, especialmente a los cristianos, de que el hecho de que Dios sea omnipotente no quiere decir que Él lo pueda hacer todo. Hay ciertas cosas que Él no puede hacer. La misma Biblia nos dice que Dios no puede mentir, por ejemplo. Pero tú le dices eso a un creyente, a una persona, y usualmente lo resisten. Usualmente dicen, no, la palabra omnipotencia significa todo poderoso. La Biblia dice que no hay nada imposible para Dios. Así que para ser omnipotente tiene que poder hacerlo todo, literalmente. Vamos entonces a aceptar esa definición de omnipotencia. Si eso es lo que significa omnipotencia, pues entonces no queda de otra que responder a esta pregunta que sí, Dios puede crear una piedra tan pesada que ni Él mismo puede levantar. Pero fíjate que aunque Él pueda hacerlo, no lo haría. Y eso es bien importante. Aún aceptando esta perspectiva extrema de omnipotencia, podemos decir que Dios sí puede crear tal piedra, pero no lo haría. ¿Por qué? Porque hay cosas que, Dios no haría nada incoherente, ni nada que sea en contra de su naturaleza. Sino que la omnipotencia, esto es bien importante, la omnipotencia significa poder hacerlo todo. No significa el hacerlo todo. Cuando decimos que Dios es omnipotente, aún utilizando esta definición absoluta, por no decir extrema, de la omnipotencia, lo que estamos diciendo es que Dios puede hacerlo todo. No estamos diciendo que Él hace todo o que lo ha hecho todo. Hay cosas que Dios, aunque pueda hacerlas, no las haría. ¿Por qué? Porque Él no haría nada incoherente o que sea en contra de su naturaleza. Por ejemplo, y eso es algo que podemos ver en nosotros mismos. Yo puedo asesinar a alguien, pero yo no soy un asesino hasta que lo haga. El hecho de que yo tenga la capacidad para asesinar a alguien no me hace un asesino. Todos tenemos la capacidad para asesinar a alguien. Pero hasta que no lo hagas, no eres un asesino. De la misma forma, Dios puede crear la piedra, pero no deja de ser omnipotente hasta que la cree. Hasta que Él no crea esa piedra tan pesada que Él no pueda levantar, no hay ningún problema. Podemos simplemente decir que en teoría, por decirlo así, Dios puede crear esa piedra. Dios puede. ¿Por qué? Porque Él es omnipotente. Pero hasta que Él no crea esa piedra realmente en el mundo, hasta que no exista esa piedra tan pesada que Él no pueda levantar, Dios sigue siendo omnipotente. Así que vemos que la pregunta, el dilema que nos está intentando presentar esta pregunta, es un dilema falso. No existe tal dilema, porque no hay ningún problema con decir que hay cosas que Dios puede hacer en el sentido de que tiene el poder para hacerlo, pero a la misma vez decir que Él no haría esas cosas. Y eso es la forma que yo respondería a esa supuesta incoherencia de Dios. Vamos entonces a la tercera y última objeción común, y es la supuesta falta de evidencia científica de Dios. Así que las personas, a raíz de todo lo que hemos discutido en estos videos, dirían algo como que lo único que tú has presentado son argumentos. Sí, me has hablado mucho y me has razonado y todas estas cosas así, pero lo único que me has dado son argumentos. Al final del día no me has ofrecido ninguna evidencia de Dios. Y ellos definen evidencia como aquello que yo pueda llevar a un laboratorio, que se pueda estudiar científicamente, que un científico pueda estudiar y experimentar y concluir Dios existe. Y que ese experimento pueda ser validado por otro científico y todos concluyen lo mismo. Dios existe. Así que aunque hemos presentado todos estos argumentos que demuestran la existencia de Dios, al final del día no existe evidencia científica de Dios y por lo tanto Dios no existe. Y esta objeción, fíjense que lo que está asumiendo es que la ciencia es la única fuente de la verdad. En otras palabras, si no lo puedes comprobar científicamente, no es verdad. Eso es básicamente lo que está asumiendo esta objeción. Cuando dice que no hay evidencia científica para Dios y por lo tanto Dios no existe o no es justificado creer en Dios, lo que está asumiendo es que el único tipo de evidencia o la única fuente de la verdad es la ciencia. Pero realmente eso es así. O sea, pensemos en esa afirmación. Si no lo puedes comprobar científicamente, no es verdad. Yo pregunto, ¿se puede comprobar científicamente que si no lo puedes comprobar científicamente no es verdad? Esa afirmación como tal, ¿se puede comprobar científicamente? Fíjate que la respuesta es no. Tú no puedes comprobar científicamente
que solamente aquello que puedes comprobar científicamente es verdad. Para poder comprobar tal cosa científicamente, primeramente tienes que asumir que la ciencia es la única fuente de la verdad. Pero eso es exactamente lo que estamos tratando de demostrar. No puedes utilizar la ciencia para demostrar que la ciencia es la única fuente de la verdad. Así que vemos que es un argumento circular y esto es una falacia que se conoce la falacia del cientificismo. Básicamente el cientificismo es una confianza extrema en la ciencia. Es esta perspectiva, como acabamos de ver aquí, que la ciencia es la única fuente de la verdad. Y esto es una falacia porque es circular y no se puede comprobar científicamente. Y si no se puede comprobar científicamente, quiere decir que sí hay verdades que no necesariamente se tienen que comprobar científicamente. Yo diría más allá, existen otras fuentes de verdad. Además de la ciencia, existen otras fuentes válidas de la verdad. Por ejemplo, existen verdades filosóficas. La filosofía es una fuente válida de la verdad. Incluso la misma ciencia está fundamentada sobre principios filosóficos. La filosofía yo diría que es el fundamento de todo, de toda verdad, de todo conocimiento. Así que existen verdades filosóficas que no se pueden comprobar científicamente. Existen verdades históricas. La historia, la arqueología, todo eso no es ciencia en este sentido. La mayoría de las cosas que nosotros conocemos sobre el pasado no están fundamentadas sobre el método científico, por ejemplo. No son cosas que tú puedes llevar al laboratorio y comprobar científicamente hablando, sino que el tipo de evidencia sobre el cual se basa la historia es bien distinta al tipo de evidencia que tú puedes estudiar científicamente. Sin embargo, sigue siendo una fuente válida del conocimiento o de la verdad. La experiencia también es una fuente válida de la verdad. Por ejemplo, ahora mismo yo creo en la existencia del mundo externo. Cuando nosotros miramos por nuestras ventanas o abrimos nuestros ojos por la mañana, nosotros confiamos en que este mundo es real. Y eso no es algo que tú puedes comprobar científicamente hablando. Tú no puedes comprobar científicamente hablando que tus sentidos están funcionando correctamente. No puedes comprobar científicamente de que el mundo externo es real. ¿Por qué? Porque la ciencia es parte de ese mundo real. Y si ese mundo externo. Y si ese mundo externo no es real, la ciencia tampoco es real. Así que, ¿cómo tú lo haces? ¿Cómo tú demuestras científicamente que el mundo externo es real? ¿Cómo tú demuestras científicamente que tus sentidos funcionan? Fíjate que para poder hacer experimentos científicos requiere el uso de tus sentidos. Así que no puedes utilizar tus sentidos para demostrar que tus sentidos funcionan. Así que esto es una otra fuente de la verdad que no está fundamentada en lo que es evidencia científica. Y por último, el testimonio. El testimonio también es una fuente válida de verdad. Hay muchas cosas que nosotros simplemente aceptamos por testimonio. Entiéndase, cosas que nos dicen, nos cuentan, leemos, estudiamos, etc. Cosas que nosotros no hemos comprobado científicamente, pero son fuentes válidas de la verdad. Pensemos, por ejemplo, en lo que es el jurado, casos de corte, etc. En la ley, el sistema judicial. Sabemos que en ciertos casos se presentan ciertos tipos de evidencia. Y uno de esos tipos de evidencia es precisamente el testimonio. El testimonio es algo que se considera, legalmente hablando, una fuente válida de la verdad. Así que estos son 4 ejemplos de fuentes de verdad que no son científicos. Incluso yo diría que la mayoría de las cosas que nosotros creemos o conocemos no están centradas en la ciencia. Por lo menos no en el sentido de que nosotros las estudiamos científicamente antes de creer en ellas. Nosotros creemos en el sol y ninguno de nosotros hemos estudiado científicamente la existencia del sol. Creemos en él porque lo vemos, porque lo sentimos, lo percibimos, etc. Eso es experiencia. Y aún si alguien se atreve a decir, no, pero hay científicos que estudian eso. Sí, pero ¿tú lo has estudiado? No, pues quiere decir que tú estás aceptando el testimonio de otra persona. Cuando ellos dicen que lo han estudiado científicamente, tú lo estás creyendo. Entonces estás utilizando esa fuente de la verdad, el testimonio. Vemos entonces que la mayoría de nuestras creencias y conocimientos no están centrados en evidencia científica. Pero más allá de eso, yo diría que esto es lo más importante, es el hecho de que Dios no es físico. Aun si la ciencia fuese, que no lo es, la única fuente de la verdad, yo creo que es un poquito absurdo pretender que exista evidencia científica para Dios. ¿Por qué? Porque Dios no es físico y la ciencia está limitada a lo físico. Dios no es un ser físico, no existe en este mundo físico y la ciencia solamente puede estudiar este mundo en el que nosotros vivimos, el mundo físico.
El concepto de Dios es un concepto metafísico, es decir, es algo filosófico. La metafísica es una rama de la filosofía. Así que por naturaleza el concepto, la idea de Dios es un concepto filosófico y por eso es que la mayor fuente de evidencia sobre Dios es filosófica, es decir, a través de argumentos como lo que hemos presentado o discutido en estos videos. No es justo entonces pretender que exista evidencia física para un ser no físico. Esto yo diría que no es entonces un buen argumento o una buena objeción para la existencia de Dios, como lo es ninguna de estas tres. Yo diría que ninguna de estas tres, aun si fueran válidas, pero ninguna de estas tres son suficientes como para refutar ninguna de las otras razones que hemos presentado a lo largo de estos videos. Y por lo tanto, ninguna de ellas yo diría que son suficientemente convincentes como para demostrar que Dios no existe. Vamos entonces para ir cerrando algunos pensamientos finales. Y tengo aquí algunos pensamientos para los creyentes, especialmente los cristianos, y los no creyentes que quizás están viendo este video a este momento. Para los creyentes les quiero decir lo siguiente. Hay razones para creer en Dios. Sí los hay. Muchas de ellas las hemos discutido aquí, en esta serie. Así que existen razones válidas para creer en Dios. Eso debería de llenarnos a nosotros de confianza, de seguridad, de que nuestra fe, nuestras creencias, aunque no dependen de la evidencia, es bueno darse cuenta que sí están sustentadas por la evidencia, que sí están fundamentadas en un sentido sobre la evidencia, no es simplemente pura ignorancia. Y también nos debería de dar confianza de poder compartir esa evidencia, esas razones al mundo. Podemos compartir nuestra fe y el evangelio, etcétera, confiadamente al mundo porque sabemos que estamos compartiendo algo que está fundamentado sobre la verdad. Hay razones válidas para creer esto, pero les quiero dejar saber que aunque la apologética, yo creo en la apologética, eso es lo que estamos haciendo aquí a través de estos videos, la mejor apologética es nuestra vida. No quiero cerrar esta serie sin enfatizar esto. La apologética es bíblica, la defensa de la fe, eso es algo bíblico. Es algo útil. Yo llegué a los caminos del Señor. Yo llegué al cristianismo a través de lo que es la apologética. Es algo efectivo, es algo bien importante en la vida del creyente, del cristiano, especialmente en una sociedad tan intelectual como en la que nosotros nos encontramos. Pero la mejor apologética es nuestra vida. Tenemos que recordar eso. No es simplemente compartir y bombardear a las personas con argumentos, etc. ¿Cómo estamos viviendo? ¿Cómo estamos comportándonos? ¿Cómo estamos amando al mundo? ¿Cómo estamos presentando a Dios, a Cristo, al mundo a través de nuestras vidas, de nuestras expresiones, cómo hablamos, etcétera? Eso es la mejor apologética. Eso es lo que las personas van a ver por encima de cualquier argumento intelectual que le podamos presentar. Así que no olvidemos eso. Existen argumentos intelectuales, tienen su lugar, tienen su uso, pero la mejor apologética es nuestra vida. Cómo estamos reflejando el amor de Cristo en el mundo. Y para el no creyente, lo mismo, hay razones para creer en Dios. Aquí les hemos presentado algunas de ellas, pero al final del día es una decisión. Al final del día, aunque no necesariamente creer intelectualmente es algo que tú puedes decidir, por lo menos no conscientemente, sí es una decisión confiar en Él. Sí es una decisión cuán dispuesto o dispuesta tú estás a aceptar estos argumentos. Sí es una decisión arrepentirse o no de nuestros pecados. Así que al final del día, con o sin evidencia, con o sin argumento, al final del día es tu decisión. Tú eliges si creer o no creer en Dios, si entregar tu vida a Él o no. Y yo te exhorto a que sí lo hagas. Y verás, número 1, que vas a recibir el regalo de salvación. Pero número 2, vas a ver fruto en tu vida. Habiendo dicho todo eso, entonces, gracias a todos por el apoyo. Este es el final de esta serie Razones para Creer en Dios. Si te gusta el video, recuerda darle like, suscriba al canal, denle a la campanita para que te enteres cada vez que sacamos un video nuevo. Déjenme saber lo que piensas en los comentarios, sobre todo temas futuros para videos como este en el futuro. Gracias a todos por el apoyo. Hasta la próxima. Dios los bendiga.